Carlos Bianco, bienvenido a Villa Gesell. Bueno, a charlar un poco de lo que ha sido el 2020 y de tantas acciones de gobierno que se han llevado a cabo de la mano de Kicillof y de usted también al frente de la jefatura. Le consulto en este caso cómo se ve la temporada y luego de la reunión que han mantenido en el día de hoy con los intendentes. A ver, la temporada, que haya habido, que estemos teniendo una temporada ya es un éxito, porque lo dijo el gobernador, cuando analizábamos la situación hacia finales de agosto, principios de septiembre, en el pico de la pandemia, con distritos además en la costa con muchísimos casos, bueno, fundamentalmente Mar del Plata, que es el distrito más populoso de la región, veíamos con bastante escepticismo, lo hablábamos con los intendentes, la posibilidad de tener una temporada masiva. Cuando uno lo mira hoy, con una ocupación en promedio entre un 60 y un 70% de los destinos turísticos, dependiendo de cuál sea ese destino turístico, podemos decir que la temporada está siendo un éxito. Esta última semana, además, ha sido acompañada por el clima, con una gran afluencia de turistas. Acá en Villa Gesell ingresaron unos 46.000 turistas, así que desde ese punto de vista, la verdad que estamos muy contentos con el resultado, digamos, económico, productivo, comercial de esta temporada. También desde el punto de vista sanitario, porque más allá de que estamos teniendo mucha afluencia turística, no hemos tenido sobresaltos en materia sanitaria, digamos, no han colapsado los hospitales, los centros de atención primaria, inclusive se han construido 5 hospitales modulares que no tuvieron, por suerte, que ser utilizados para reforzar el operativo, más allá de que se ha desplegado un menú de herramientas muy grande a lo largo de todos los destinos turísticos para la temporada, desde postas sanitarias, desde laboratorios de testeos rápidos, desde todos los dispositivos que se arman en el marco del servicio de atención al turista, el operativo Sol, el resto de nuestros ministerios recorriendo permanentemente los destinos turísticos. Lo que quiero decir es que es una excelente temporada en una situación absolutamente extraordinaria como nunca se ha visto en la Argentina, y sobre todo si uno la compara con lo que sucedió en otros países en donde los destinos turísticos tuvieron una ocupación del 10, del 20, del 30% en plena temporada, justamente por la consecuencia de la pandemia. Me parece que tenemos un logro muy importante para poner en valor en la provincia de Buenos Aires. Justamente con los números que hoy arroja lo que ha sido la temporada, los primeros 2 meses de temporada, hubo medidas que tal vez no fueron muy populares, el cierre nocturno y otras medidas que también implementaron algunos intendentes, como la prohibición de bajada a la playa en determinados horarios. A pesar de estas medidas que no fueron populares, hoy los números los respaldan. Absolutamente, mira, lo dijo el gobernador, nosotros a veces preferimos ser antipáticos que ser irresponsables. Y estamos en el medio de una pandemia de una enfermedad que es mortal bajo determinadas circunstancias. Entonces, más allá de que se tuvieron que poner algunas restricciones, la verdad que muy puntuales, el grueso de los sectores productivos y comerciales de los destinos turísticos de la costa atlántica está trabajando bien, está generando ingresos. Sabemos que algunos sectores han sido un poco más golpeados por la situación económica y por la pandemia, como por ejemplo los hoteles, que han tenido una ocupación menor que otros espacios, por ejemplo los bares, las cafeterías y las confiterías, que son los que han sido afectados por la restricción horaria que tuvimos que establecer, pero que al mismo tiempo les permitimos trabajar hasta la 1 de la mañana y generar un ingreso razonable. El resto de los sectores no ha tenido un impacto negativo, sí el teatro, pero porque la gente ha decidido no participar de ese tipo de actividad, porque la verdad que sigue generando cierto temor, cierto resquemor en las personas, encerrarse en lugares que quizá no tienen la misma posibilidad de evitar el contagio como al estar al aire libre. Pero más allá de eso, me parece que ha funcionado para todos de manera razonablemente bien la temporada, para algunos muy bien, para otros no tan bien, pero esas son las consecuencias de tener una temporada en una pandemia, cosa que, repito, hace unos 3-4 meses era imposible pensar. Hoy un intendente de la oposición nos decía, si a mí me decían en septiembre que la temporada iba a ser esto, yo firmaba con las dos manos.
En relación a estos sectores que se han visto tal vez vulnerados por la situación, por la pandemia, por no tener el porcentaje de ocupación, la provincia ha implementado distintas acciones para sostenerlos y para que esas empresas no cierren. Sí, por ejemplo, el lunes pasado, hace 2 lunes, lanzamos en Sierra de la Ventana, junto con el gobernador, con el ministro de Producción, Augusto Costa, el segundo tramo del programa de fomento a la cultura y al turismo, básicamente hoteles, espacios culturales, centros culturales, etcétera, en donde ya tenemos entregados 809 millones de pesos específicos para ese tipo de destinos, ese tipo de actividades, más allá de todas las medidas que fueron implementadas a lo largo del año, el programa ATP, el programa IFE del Gobierno Nacional, la tarjeta alimentar, los múltiples programas de carácter impositivo, los créditos de ARBA, los créditos blandos del Banco Provincia, los programas del Ministerio de Trabajo, los programas del Ministerio de Producción, los programas del Ministerio de Agricultura. La verdad que hemos hecho un esfuerzo financiero y de fomento grandísimo desde la provincia de Buenos Aires, inclusive para los distintos distritos se los ha financiado se los ha asistido financieramente con unos 25.000 millones de pesos, más allá de lo que corresponde obviamente a la coparticipación y a los ingresos que automáticamente gotean desde el gobierno provincial hacia los gobiernos municipales, con el objetivo de que puedan pagar salarios en tiempo y forma, de que compensen la caída de la recaudación y de que puedan hacer frente a los gastos extraordinarios que implica la gestión de la pandemia. La verdad que el esfuerzo que hemos hecho es muy grande. Sabemos que no fue un buen año económico, hubiese sido imposible tener un buen año económico en la pandemia, pero las consecuencias no han sido lo graves que podrían haber sido o que se vieron en otros países del mundo. En relación a ese tema, ¿cómo se soportó el 2020 y qué se planifica para este año? Si bien hubo actividad, por ejemplo, la temporada, como usted mencionaba, se está desarrollando, seguramente el invierno va a ser difícil y hay que volver a sostener a estos municipios con el pago de los salarios a los trabajadores y también con todo lo que genera hoy el Estado desde las municipalidades, como una municipalidad como la de Villa Gesell. Sí, mira, nuestro objetivo es el mismo, nuestra definición política es la misma. Allí donde haya que sostener alguna actividad, algún distrito, algún municipio, sin importar bandería política, va a estar presente tanto el Estado Nacional como lo ha estado este año, como el Estado Provincial. En ese sentido vamos a mantener todos los programas que, si es necesario, obviamente, mantener todos los programas provinciales que se han desplegado desde el año pasado. También es cierto que la perspectiva para este año con la vacunación en curso es mucho mejor, sobre todo visto y considerando cómo fue el año anterior. La expectativa es que este sea un año de crecimiento, nuestro presupuesto marca un crecimiento del 6%, pero creemos que mucho de ese crecimiento va a depender del proceso de vacunación. Si podemos avanzar rápido y de manera masiva en ese proceso de vacunación, seguramente tengamos que poner muchísimas menos restricciones a la circulación, a las actividades permitidas que el año pasado, y eso va a generar obviamente un incremento en la actividad productiva, económica, comercial. O sea, lo que digo es que gran parte del año, no solo en términos sanitarios, sino en términos económicos y sociales, está atado a la efectividad del proceso de vacunación. La defensa de la vacunación, ¿no? A esas campañas que a veces escuchamos o a esas personas que no están convencidas de vacunarse de la primera dosis, de que si es una vacuna, de dónde proviene y qué pasa con esa vacuna. Mira, ridículamente cierto sector de la oposición, el macrismo duro, llamémoslo, y cierto sector de los medios, fundamentalmente algunos medios concentrados en particular, que nos vienen golpeando y atacando desde el primer día de gobierno nacional, pero también de la provincia de Buenos Aires. Ante todas las medidas que se establecieron, el modus operandi es primero desacreditarlas, después pegarles y después decir que fueron insuficientes, y si se solucionó el problema al que se referían, negar que haya existido el problema directamente. Bueno, hay varios capítulos de ese tipo de medidas que van desde marzo, cuando decían va a haber desabastecimiento, va a haber saqueos en la provincia de Buenos Aires, no va a haber equipo de protección personal para los trabajadores y trabajadoras de la salud, no va a haber respiradores, no va a haber cama de terapia intensiva, vamos a apilar los muertos en la calle, vamos a tener fosas comunes. Bueno, no pasó nada de eso, no pasó nada de eso. Una vez que no pasa nada de eso, como que niegan que hubiese existido una posibilidad de que eso suceda, como sí sucedió en los principales países
del mundo en los países más ricos del mundo. Yo lamento ese modus operandi, ahora lo pusieron primero con la vacuna, que no era segura, que no era eficaz, es una de las vacunas más seguras del mundo, es una de las vacunas más eficaces del mundo, un 91,4% de eficacia, que significa que si te vacunás muy difícilmente puedas contraer la enfermedad y que si la contraes sos de uno de los poquitos de ese 8% que se puede llegar a enfermar. Para ese 8% es una enfermedad muy leve que no tiene consecuencias graves y ni mucho menos pone la vida en peligro. Esto está demostrado científicamente, está avalado por el ANMAT y por muchos países que ya han aprobado, creo que fueron 23 países que ya han aprobado la vacuna que hemos recibido hasta el momento, más allá de las otras vacunas que están en negociación y con compromisos de entrega durante este año. La verdad que yo lamento muchísimo que haya sectores que ante cualquier medida de política en general, económica, sanitaria, de empleo, etcétera, están intentando boicotear sin argumentos por el solo hecho de tratar de sacar alguna ventaja política, que además después no aparece, porque son mentiras que se caen por su propio peso. Políticamente hablando, ¿se realizan las PASO o no? Esa es una determinación que se está analizando por parte del Gobierno Nacional, que algunos gobernadores en particular han pedido o han solicitado la posibilidad de evitarlas. La verdad que hoy no es una prioridad para discutir en la provincia de Buenos Aires. Estamos con demasiados problemas para solucionar para todos y todas los y las bonaerenses, empezando con la pandemia, empezando con la situación sanitaria, continuando con el avance de la vacunación, con las cuestiones económicas, con las cuestiones sociales históricas y de infraestructura que tiene, con los déficits históricos que tiene esta provincia. Para nosotros no es una prioridad y bueno, eventualmente se evaluará la definición que tome el Gobierno Nacional, pero sabiendo además que en la provincia de Buenos Aires las PASO están aprobadas por una ley provincial, o sea que una definición del Gobierno Nacional no evitaría que la provincia de Buenos Aires tenga su propia PASO. Sé que me comprometía que esta era la última pregunta, pero le quiero consultar por el sistema de salud, la inversión que se ha hecho. Siempre ha sido deficitario el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en el medio de una pandemia se ha realizado una inversión muy importante para justamente tratar de contener esta enfermedad. Como usted mencionaba también en otros países del mundo que se ha visto que el déficit en el sistema de salud. ¿Se piensa mantener eso, seguir invirtiendo y dejar una provincia con un sistema de salud mucho mejor? Sí, absolutamente. Mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, eso es algo que dijo el gobernador en su asunción, encontramos tierra arrasada en todos los sentidos posibles, también en el sector de salud, quizá fundamentalmente en el sector de salud. Cuando empezó la pandemia, me acuerdo que el gobernador nos pidió muy rápidamente avanzar muy rápido con todas las obras que habían quedado pendientes, además del anterior gobierno en materia de salud, refacción, ampliación, remodelación, reconstrucción de las terapias intensivas, de los distintos hospitales, centros de atención primaria de la salud. Hicimos 125 obras en tiempo récord, dándole absoluta prioridad a esas obras, obviamente en el marco de una pandemia. Toda la inversión que hicimos en traer equipamiento de protección personal para los trabajadores y trabajadoras de la salud a través de aquella famosa operación Shanghái, porque en ningún lugar del mundo casi se podía conseguir en ese momento ese equipamiento. Tuvimos que ir a comprarlo a China, trabajamos en conjunto con Aerolíneas Argentinas para que lo vayan a traer hacia la Argentina, colaboramos con muchas otras provincias del país en obtener ese equipamiento para nuestro país, obviamente siempre coordinado con el gobierno nacional. La verdad que la inversión fue infinita. Me animo a decir, hoy tenemos un sistema sanitario que además su funcionamiento funciona, valga la redundancia, como un sistema. Cuando llegamos al gobierno, esto yo ya lo sabía de antes de la campaña, que íbamos al interior y hablábamos con los intendentes y nos contaban que las derivaciones, había un accidente en la ruta de un determinado distrito, no había cama y la derivación se hacía con el intendente escribiendo al grupo de WhatsApp a ver si alguno tenía una cama. Así era el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires cuando estaba Vidal. Nosotros tuvimos que ordenar toda esa situación, desarrollar los sistemas para que esas derivaciones sean inmediatas. Bueno, empezó a funcionar como un sistema. Antes no era un sistema. Así que más allá de las cuestiones materiales, también hubo una cuestión de ordenamiento y de planificación del funcionamiento del sistema de salud. Hoy la verdad que estamos orgullosísimos de los resultados, del esfuerzo que han hecho los y las trabajadoras de la salud, y eso
Se observa muy rápidamente, como te decía antes, cuando uno en marzo, en abril, observaba los países más ricos del mundo, con los mejores sistemas públicos de salud del mundo, España, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, que colapsaban, que no se quedaban sin respiradores, se quedaban sin camas, se quedaban sin atención. América Latina, muchísimos países se quedaban sin oxígeno, no había forma de que ingresen los pacientes ya en grave estado a los hospitales. En muchos casos vimos imágenes tremendas, terribles de gente muriéndose en las calles. Nada de eso sucedió en la provincia de Buenos Aires, con un sistema de salud que estaba destruido y que lo reconstruimos muy rápidamente debido a las prioridades que generó la pandemia. La verdad que estamos orgullosos del trabajo de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro Ministerio de Infraestructura, que fue el que llevó adelante la reparación, la reconstrucción, la remodelación de esos hospitales y bueno, de todo el sistema de salud en general. Ha dado una respuesta excelente. Muchísimas gracias. A ustedes.